quiero decir antes de empezar con este tema, que es muy bueno, de lo que es rompimiento de maldiciones, porque lo incluye usted. Amén. Todos tenemos que romper algo. Es con lo que está pasando en Israel. Yo les decía el otro día, empezando nomás, que cuando nosotros vemos la guerra de Israel, que Israel entra en guerra, Israel es el reloj profético de Dios. Cuando Israel se menciona, nosotros tenemos que sacudir la mente y entender: algo Dios me quiere decir. Y lo que Dios te quiere decir en esta noche es que estás en guerra. Estás en guerra contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Ahora quiero decirle una cosa, hermanos. Hay agentes familiares, espíritus familiares que se levantarán contra usted. Y nosotros tenemos que estar apercibidos como soldados. Dicen por ahí que en guerra avisada. Entonces nosotros que somos soldados de Cristo, y nosotros tenemos que estar apercibidos. Hermanos, vean, Pablo llama a Timoteo, lo forma y le dice: hijo, a lo que te tienes que enfrentar y a lo que vas y a lo que te mando es a una batalla que no tiene tregua. Y lo está formando Timoteo, un poco joven, un poco inmaduro, pero con un gran papá. Cuando usted tiene un padre espiritual que sabe para dónde va, usted tiene que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos el mundo espiritual, por ejemplo, la guerra de Israel, donde se mueven demonios poderosísimos en este preciso momento, en Costa Rica y en todo el mundo, porque nosotros tenemos la sangre de un judío que nos reclamó y que fue a la cruz por nosotros, y nosotros tenemos la sangre de Cristo. Nuestra naturaleza espiritual es judía, hermanos. Y esto no es un juego de palabras que le estoy diciendo, es una relación con el Espíritu Santo, lo que le estoy diciendo. Tenemos que estar apercibidos porque el enemigo anda buscándote. ¿Y qué es lo que se activa? Se activa cosas de donde yo vengo. ¿De dónde vengo? De familias pecadoras, con muchos vicios, con mucho arraigo al pecado, con muchas formas y maneras de ser. Entonces ¿qué tengo yo? ¿Qué se va a activar en mí? Y tenemos que estar muy atentos. Amén, hermanos. Tenemos que estar como soldados apercibidos. Por eso Pablo insistía tanto con su hijo Timoteo, porque Pablo se iba a dejar a Timoteo encargado de la iglesia. Timoteo era un pastor muy joven y tenía que tener la formación de un padre espiritual. Entonces, hermanos, sepa y entienda que nosotros venimos cargando maldiciones de nuestros padres. Nuestros padres no conocían a Cristo, o conociéndolo hizo lo que quisieron, y nosotros cargamos con eso. Y los espíritus familiares nos visitan, y hay eslabones de cadenas fuertes que tenemos que romper, hermanos. Lo vimos la semana pasada con todo el asunto del rey David y cómo terminó los días. Vea, amados, siempre hemos dicho aquí, no es como usted empieza, es como termina. Viera qué interesante. Ayer tuvimos nosotros aquí varias personas que nos visitaron. Qué hermoso, ¿verdad? Recibir a personas que sé que nos están viendo por internet, porque nos dijeron que se conectaban y les damos un gran saludo. Pero qué interesante que siempre dice la gente: yo fui, yo hice, yo prediqué, yo canté, yo ministré, yo era baterista, yo era guitarrista, yo era elista. Pero aquí no se trata de lo que pasó, sino de lo que hago. No se trata de lo que hice, sino de lo que hago. Porque el Señor no es un Señor de salvación intermitente. El Señor es un solo Dios. El único Dios verdadero, al cual le tenemos que dar toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo lo que tienes. Por eso es que el Señor eligió a Israel. Porque Israel era bueno. No, si Israel es una nación terrible, llena de pecado. La ciudad de Israel son los que más provocan la homosexualidad, la capital de los gays. Pero sí quiso levantar un pueblo monoteísta, donde se alababan a un solo Dios de los muchos dioses que el mundo siempre tiene para levantar. Y nosotros, hermanos, tenemos que saber que cuando vienen y se vuelven a intentar levantar y unir los eslabones de las cadenas de maldiciones, es porque el enemigo nos está apuntando a nosotros para caer en la tentación y volver al charco de donde el Señor nos rescató. Entonces es fácil hacer esto, es fácil hacer el otro. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos como soldados de Jesucristo. Aunque venga el misil y que te mate, te vas para el cielo. Dijo Pablo, ¿qué? Para mí el vivir es Cristo y el morir. Así es que si muramos o vivamos, somos del Señor. Pero sí tenemos que estar todos los días pendientes, hermanos, de que esto que me pasa es por una cadena que alguien me trajo, y es los ancestros de donde nosotros venimos. Siempre lo amarro con Biblia para que ustedes entiendan, hermanos, y que yo también, porque yo a la hora de preparar el mensaje, como nos pasa a todos los pastores, siempre aprendemos nosotros primero. Si es que yo me quedo con los ojos cuadrados cuando veo esto. Vimos el tema de Elías, pero quiero terminar de Elí, y sus hijos. Pero hoy quiero continuarlo con Primera de Samuel, capítulo 3, verso 11 al 14. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 11 al 14. Y vamos ahí apuntando para ver cómo nos ayuda el Espíritu Santo a revelarnos esto. Primera de Samuel, capítulo 3. Que lo puse a correr un poquito a mi amado César. Dice así: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, ¿qué? Ambos oídos. Aquel día, dice, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Qué fuerte, hermanos. Qué fuerte. Qué fuerte por permitir el pecado y por ser alcahuetas. Qué fuerte le toca a nuestros hijos. Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa por la iniquidad que él sabe. Es decir, el Señor está diciendo: ve, aquí no se haga el tonto. Vos lo sabes. El Señor nos está diciendo a nosotros: aquí algo está pasando y tú lo sabes, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces aquí lo que vemos es que los hijos de Elí, se llamaban Onnis y Fines, murieron en una batalla. Así Dios lo había profetizado. Impresionante que cuando yo soy alcahueta con mis hijos, o cuando soy grosera con mis hijos, qué interesante que el extremo, ¿verdad?, de lo que Dios no está diciendo bíblicamente que nosotros hagamos, va a trascender las generaciones, hermanos. Y de ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos. Dice Primera de Samuel, ahí mismo, capítulo 4, también 10 y 12. Dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel
30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada. Y muertos, ¿quiénes? Los hijos de Elí. ¿Cómo se llamaban? Onnis y Fines. Y corrieron de la batalla un hombre de Benjamín. Llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y con tierra sobre la cabeza. Ellos se rasgaban el vestido cuando había dolor. Se rasgaban el vestido cuando había dolor. Vuelvo a repetir, se rasgaban el vestido cuando había dolor y se ponían tierra en la cabeza, pero no rasgaban su corazón. Ahí el problema es la religión. Y nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que cambiar y saber que sigo a Cristo. Yo no sigo una religión. Yo sigo la salvación con que Cristo me ha hecho libre y me ha hecho salvo. Amén, hermanos. Porque es muy fácil rasgarse el vestido. Cualquiera lo hace. Echarse un poco de tierra en la cabeza o hacerse la cruz aquí de ceniza. Cualquiera. Se están matando por religiones en el mundo entero. Pero cuando usted y yo sabemos rasgar el corazón, nosotros tenemos que entender que hay un cambio que Dios hizo en mí. Que no cambie Ministerio Fe no es asunto suyo. ¿Cambie usted? ¿Cambie usted? Que no cambie su casa no es asunto suyo. ¿Cambie usted? Que no cambió su mamá. ¿Cambie usted? Que no cambiaron sus hijos. ¿Cambie usted? Que usted sea aquel heraldo que se levante en el nombre de Jesús, defendiendo la salvación con que Dios te ha hecho salvo y te ha hecho libre. Amén, hermanos. Entonces, nosotros vemos que la esposa de Finis también estaba embarazada y tuvo un hijo. Mire cómo corre la maldición. Entonces, al ver tanto dolor que sobrevino a la familia de Elí, la muerte de Elí, la muerte de sus hijos Ofni y Fines, y la esposa de Fines estaba embarazada ya casi para dar a luz. ¿Y sabe cómo le pusieron al niño que dio a luz en ese momento? Icabod, que quiere decir: se ha ido la gloria de Dios de este lugar o de esta familia. Ya no hay gloria en mi familia. Y cuando en una familia no hay gloria, no importa lo que haya. Si no hay gloria, no hay nada. Cuando no hay gloria de Dios, hay maldición. Cuando no hay gloria de Dios, hay miseria, hay pobreza. Yo no busco tener el dinero, la facilidad de tener cosas para ponerme y comprar y comer. Cuando no hay gloria, no tengo nada. Entonces, amados hermanos de mi corazón, ¿de dónde nosotros venimos? Venimos de gente dañada, de gente que ha sido enferma, de gente que ha sido esclava del pecado. Pero eso no significa que usted no rompa la maldición y que usted sea el hijo elegido, que usted sea un hombre y una mujer diferente. Que yo pueda entender, Satanás conmigo no la va a agarrar. Esta cadena la rompo porque la rompo. Y déjeme decirle, hermanos, que esa cadena de su familia solo usted la puede romper. Porque aunque yo la quiera mucho y lo quiero mucho, yo no puedo hacer nada por usted. Nada más predicarle, enseñarle que las maldiciones se pueden romper. Y Cabot, la gloria de Dios ha sido traspasada. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Como me estaba diciendo doña Luz, esa mujer ahí con pelo blanco, 78 años, mírala qué linda que está. Y qué importante que es, hermanos, que nosotros podamos decir: la gloria de Dios está sobre mí. Que tengo 50 años, gloria de Dios sobre tu vida. Que tengo 60 años, gloria de Dios. Que tengo 30 años, 20 años, 15 años, la gloria de Dios está sobre mí. Qué triste cuando la gloria de Dios te abandona.
Qué triste cuando usted no camina bajo la gloria de Dios. Qué triste cuando nosotros no entendemos que la gloria de Dios de mi vida se puede ir. Y cuando no hay gloria, viene ceniza, viene ruinas, viene pérdidas, viene lamentación, viene depresión. Pero cuando yo sé en quién he creído, cuando yo busco su bendición, la gloria de Dios va a permanecer en mí. Amados esposos y esposas, madres y padres, cuiden a sus hijos. Hijos, cuiden su casa para que la gloria de Dios no se vaya. Y que tu última página de tu libro no diga Icabod. La gloria de Dios ha sido traspuesta. Porque es triste, hermanos. Así termina la gente necia, que teniendo a un Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el soberano, el único y gran Dios, le despreciaron. Y las mujeres se venían al altar a meterse los hijos con las mujeres prostitutas. Eso no se hace, hermanos. ¿Por qué? Porque el que pierde es uno. Dios no pierde. A Dios le duele el corazón cuando nosotros nos rendimos al pecado, especialmente cuando tenemos un manto de religión. Soy de la iglesia tal. Mira, hermanos, cuando uno está cometiendo pecado, el pecado lo mata, porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y yo sé, hermanos, yo sé, porque en el proceso todos pasamos por ahí, cuánto nosotros practicamos el pecado. Creemos que no nos va a pasar nada, pero viera que a la vuelta de la esquina uno dice, qué raro, ¿qué pasaría? Y qué raro, ¿por qué pasó esto? Porque no nos hemos arrepentido del pecado que estamos practicando. Hoy estaba hablando con una persona y dije algo que no estaba bien. No fue un pecado, pero no estaba bien. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo esto, hermanos: de esa palabra vas a tener que darle cuenta a Dios. Wow, una palabra. Y el Espíritu Santo inmediatamente me cayó. No tenía que decir eso. De esa palabra vas a tener que darle cuenta a Dios. Jetona. Yo le pido perdón a Dios, pero la dije. Entonces, cuando un padre o una madre no corren al arrepentimiento y no se mantienen puros, las maldiciones los alcanza a ellos, a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Vea cómo están sus hijos. Vean cómo están sus nietos. Y si tiene bisnietos, échale el ojito a ver cómo está. ¿Qué han hecho mis padres conmigo? ¿Por qué me cuesta tanto esto? Mire, hermanos, de donde yo vengo, yo he tenido que romper con un montón de maldiciones que yo sé que me alcanzaron. ¿Y usted cree que los espíritus se van solamente porque usted los echa? No, los espíritus se van y se mantienen ahí pendientes. Ay, a ver cuándo cae esta. No ve que yo tengo una agenda, un expediente de toda la familia Brenes. Y yo sé que tengo a varios ya de esclavos en el pecado. Que esta cae. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Santificarnos cada día. Cada día, hermanos. Yo no puedo prometerle a usted de aquí a 5 años. Dios quiera que nosotros ya no estemos aquí. Pero es cada día, santifiquémonos cada día con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón y nuestra mente, hermanos. Yo soy lo que digo. Me estaba diciendo mi hijo John, cuando él lo entrenaron
para hacer un trabajo, nos estaba diciendo que en esa empresa los entrenaban para que ellos hablaran poco y sacaran mucha información. Hablar poco y sacar mucha información. Hable poco y saque mucha información. Y sabe muchas veces qué hace uno: hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y en la abundancia de palabras hay pecado. Por eso trate de hablar menos y escuchar más. Para eso el Señor nos dio 2 oídos y una boca. Hable menos, escuche más. ¿Usted ha visto que hay personas que no dejan hablar? O entran a una reunión y mira, cállate. Es mejor oír para no pecar tanto. Hablar poco. Cuando vamos a hablar ya salen palabras de sabiduría, sazonadas, remecidas, dulces. Pero cuando uno se dispara como una ametralladora, ¿verdad? Y como loco hablando, ¿cuánto pecado cometemos, hermanos? Quiero hablarles de otro personaje que dice la Biblia, que el pastor lo mencionó ayer, muy buena la predicación del pastor Randall. Está en Primera de Reyes, capítulo, ¿qué? 5, verso 25-27. O Segunda de Reyes es. Segunda de Reyes, hijo. 5, 25-27. Wow. ¿No? Sí. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y le dijo: tu siervo no salió de aquí, no he ido a ningún lado. Como decía el nieto ayer, nada. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de ese señor, el general de los sirios, llamado Naamán, esa lepra se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Tremendo esta experiencia. El pastor lo estuvo explicando muy bien ayer en la enseñanza. Naamán y la empleada de su esposa, él era un general del ejército de Siria, pero tenía lepra. Tenía esa lepra. Entonces Naamán fue sanado de su enfermedad cuando visitó al profeta Eliseo. Ayer lo vimos. Y Naamán ofrece la recompensa de Eliseo en agradecimiento con las riquezas. Pero a Eliseo no le interesó las riquezas de Naamán. No le dijo: uy, la pegué, ¿verdad? La pegué, qué bueno, voy a tener todo lo que él me ofrece. Él sabía que Dios había hecho el milagro, no él. ¿Cuántos oraron por el niño que estaba enfermo? ¿Cómo se llama ese niño? Matías. Pues hoy está muy bien recuperado. Bendito sea el Señor. Pero ¿a quién es la gloria, hermanos? Para Dios. Dios es el Dios que hace milagros aquí en una forma espectacular. Pero Él sea toda la gloria. Él es el que hace. ¿Qué voy yo a recoger recompensas porque Matías está sano? Sería ridículo, hermanos. Pues este muchachito sí. Dicen: este es el momento de poner la mano y recibir los beneficios de este sirio. Entonces le planteó un asunto de poder recoger la recompensa y quedarse con los regalos que Naamán había traído para Elías. Entonces Giezi engaña a Naamán y trata de engañar a Eliseo, y se fue descubierto, y esto le trajo una terrible maldición, y el Señor lo maldijo.
le dijo, esta lepra va a ser para ti y para toda tu familia. Ay, hermanos, ¿qué tenían que ver los hijos, los nietos de Giezi? Desde que nacían iban a nacer blancos de lepra. ¿Qué era lo que les iba a decir la esposa de los hijos de Giezi? ¿Por qué pasará esto? Que los chiquitos de nosotros nacen con lepra. Y tener que decir los hijos, es que mi papá metió las patas y Dios lo maldijo. Y la maldición de Dios está sobre sus nietos. La maldición recae sobre su descendencia. Entonces, me imagino a los hijos de Giezi preguntándole, qué raro, ¿verdad? ¿Cómo huele este chiquito raro? Es que es lepra. Pero ¿cuándo se le va a quitar? Nunca. Y cuando vayas a tener hijos también te van a salir leprosos. ¿Qué culpa tiene ese niño? Pero la maldición lo alcanza. La maldición alcanza a cada uno de esos descendientes. Entonces, yo quería hoy ministrarles, enseñarles lo que es la liberación de maldiciones, pero viera que no puedo. ¿Por qué? Porque me brincaría mucho y como estamos en una serie, no lo voy a hacer hoy. Lo vamos a dejar para después para aprender un poquito más de material. Por ejemplo, la familia de los Kennedy. Ustedes saben que toda la familia de los Kennedy murieron prematuramente. Y uno dice, ¿por qué será? Gente con guardaespaldas, gente rica, gente políticamente exitosa, gente joven, guapísimo. ¿Recuerdan a Kennedy, los viejillos? Sí, un hombre bonito, fuerte. ¿Por qué? Pero se dice que John F. Kennedy murió asesinado el 22 de noviembre del año 63. Su hermano Robert Kennedy también fue asesinado. David Kennedy murió de una sobredosis de drogas en el año 84. Y esta era la tercera generación. John F. Kennedy Jr. murió en un accidente de avión el 17 de junio del año 99. Y todas estas experiencias salieron en las revistas, en los periódicos de esa época. Hablaban de qué le pasa a la maldición, por qué los Kennedy traen esta maldición. La gente que no conocía a Dios decía, algo está pasando. ¿Por qué mueren prematuramente? ¿Por qué mueren prematuramente? ¿Por el sicariato que hay ahora? Puede ser que de generación en generación haya maldiciones porque no se arrepienten delante del Señor y no llevan una vida honesta delante de Dios. ¿Usted ha visto cómo está Costa Rica, hermanos? Todos los días mueren hasta mujeres ya con balas. Colateralmente están los niños jovencitos, murieron. Yo creo que hoy o ayer, no sé, ayer una chica de solo 12 años colateralmente herida, muertos. Hermanos, revisémonos a ver qué raíz, qué cadena tenemos que cortar. Revisemos por qué sigue mi vida en este asunto. Y no lo engavete, hermano. Hay algo que Dios nos quiere decir a nosotros. No lo engavete, revíselo, abra el expediente, haga su trabajo personal. Yo siempre que atiendo algo, yo soy la famosa terapeuta de papelitos, ¿verdad? Hágame una lista, renuncie a tal cosa, examine qué fue lo que pasó, vea cuáles son las maldiciones, corte con esto, perdone asunto.
porque hay que ir paso a paso. Hermanos, tenemos mucho que trabajar en nosotros, mucha tarea. Hay cosas que uno ve en mi papá, en mi mamá, en mis hermanillos mayores, en mis tíos, y uno dice, algo tengo que hacer yo. ¿Y qué es? Cortar. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de esa miseria de donde nuestras familias han vivido, muerte prematura, una bala perdida. Vea, nosotros tenemos la gran bendición de hoy tener a Kendall aquí. Una bala pasó así, le raspó el ombligo, pero no lo mató. ¿Verdad, hijo? A Dios sea toda la gloria. Amén. Bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque el que anda con Cristo anda bajo la protección de Dios. Y esas madres que oran por sus hijos y esos padres que bendicen a sus hijos, porque los hijos se bendicen, no se maldicen, hermanos. No se maldicen. A los hijos hay que educarlos, hay que amarlos. Hoy estaba despidiendo al hijo que ya se fue otra vez. Y antes de irse, lo arrinconé un ratito y me lo soné. El ABC de una mamá cristiana para un hijo. Hay que tomar el tiempo. Nuestros hijos no se pueden maldecir, ni con actitudes, ni con palabras, ni con acciones y después venir a mía culpa, mía culpa, mía culpa. No, Señor, así no son las cosas. A los hijos se respetan y se aman. ¿Y qué? Aunque sean malos, sí se aman y se bendicen, y si hay que darles, se les da también, pero nosotros tenemos que levantar a nuestros hijos. Amén, hermanos. Tenemos que bendecirlos donde quiera que estén esos bandidos. Entonces, ¿qué fue lo que cayó sobre la familia de Kennedy? Lo que cayó sobre la familia de Kennedy se llama iniquidad, y eso trae maldición. Cuando yo vivo en pecado, la maldición me sigue. Y les fue transferida de generación en generación. ¿Quién empezó? Alguno de la familia. Y ahora es donde yo me hago un autoanálisis, un autoexamen, y yo me pongo a pensar, ¿quién la empezó en mi familia? Estúdielo, indague, averigüe por qué usted es así. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué le gusta chupar todavía? ¿Por qué le gusta, mire, la marihuana? El pico, ¿cómo le dicen? No sé. El picado, ¿no? El perico. Pico es este. Sí, hay mucha tentación, ¿verdad? Hoy le decía a alguien, hijo, mira, viene la Navidad, pero déjame decirte que la Navidad no es guaro. La Navidad es celebrar a Cristo. Pero dígale a sus hijos con amor, que vean el ejemplo en nosotros primero. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, tenemos una gran responsabilidad como padres. Pero Jesús quiere librar a la familia, aunque esté la familia en una situación extrema. ¿Sabe cuántas familias hay con una situación extrema bien morrocotuda? Muchas. Hoy en día, muchas. ¿Cómo está su familia? Extremadamente mal. Dios quiere librar esa familia. Hermanos, ¿por medio de quién Dios va a librar esa familia si no es por medio suyo? Porque aunque yo venga de ahí, yo soy diferente en Cristo. Aunque yo haya salido de esas tinieblas, ahora yo soy luz. Aunque haya salido de esa barbaridad y quede como coja o manca o media, pero salí. ¿Para qué, hermanos? Para hacer luz a mi familia, a mis hermanos, a mis compañeros, a mis vecinos, a los que donde trabajo. Yo salí de ahí y el Señor me pone como luz para volver a entrar en las tinieblas y sacar
a esas personas que están más perdidas que un piojo en una peluca. Hay que sacarlos de ahí, hermanos. Nosotros tenemos que ser diferentes. Así se rompen las maldiciones. Ay, es que yo creí que usted me iba a hacer una limpia, me dicen a mí. Pastora, ¿cuándo viene a mi casa y me hace una limpia? ¿Sí? Imagínese. Y yo no hago limpia, le digo. Hasta así me hacen. Pilo. No, yo no hago limpias. Nosotros no hacemos limpia. Aquí la que limpia es la sangre de Cristo, nada más. Y cuando nosotros vemos eso, nosotros tenemos que volver a vomitar eso de donde yo vengo, cuántos demonios me tienen atados. Eso no es fácil, porque las maldiciones las activa mi pecado, mi iniquidad. Eso activa la maldición de mi abuelo, de mi bisabuelo en mi vida. Ah, yo sé de dónde vienes. Soy los espíritus familiares. Conozco toda la descendencia tuya. Y ahora te tengo a ti en la mira. Por eso es que caemos y cogíamos de la misma pata que cogía mi abuelo. Indague quién era su abuelo, hermanos. Indague quién era su bisabuelo. Y dése cuenta porque a usted le cuesta. Lucha con esa situación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que yo actúe tan violentamente en mi carácter, en mi forma de ser, sin razón aparente. ¿Por qué yo actúo así tan violentamente? Viera yo antes qué violenta que era. Bueno, ni se lo digo a Randall. No, ahora no, ya no. Pero qué violenta era. No le tenía miedo a nadie ni a nada. Antes. Tenemos nosotros que aprender a conducirnos de la manera que a Dios le agrada. No que le agrade a mi esposo, sino a la manera que a Dios le agrada. A Dios le agrada que yo sea así, pues voy a ser así, aunque el mundo me diga lo contrario. Yo voy a ser así como Dios dice, aunque me eche a toda mi familia encima. Yo voy a ser así, y así es íntegra. El Señor viene por una iglesia limpia, pura y sin manchas. Y así quiero ser yo para la gloria de Dios. ¿Y usted? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué nos da la impresión de que no puedo retener ningún trabajo? ¿Por qué me da la impresión de que no puedo mantener el matrimonio? ¿Por qué a mí me da la impresión de que yo no puedo tener una relación pareja? ¿Qué será? Una maldición. Siempre hay broncas, siempre hay problemas, siempre hay amenazas, siempre hay maldiciones, hermanos. Si el problema te lo está gritando, lo que pasa en tu familia es lo que te está pasando a vos en este momento. Es la maldición que se revela a través de lo que yo estoy haciendo. Solamente dé un paso para que usted se dé cuenta la maldición que opera en su familia, y ahora la tiene usted. La maldición puede esperar. Ella no tiene prisa, pero el que nos alcanza, nos alcanza. Entonces es hora de romper con esas maldiciones que hay en nuestra vida de una vez por todas. ¿Para qué? Para caminar en la libertad que nos proporciona Jesucristo a través de la cruz. ¿Cuál es la libertad con que yo voy a caminar? La cruz. La cruz, la cruz, la cruz. Dice el Señor, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Nada tiene que hacer conmigo. Nosotros tenemos que saber que Dios está formando mi carácter, y eso pesa en mi vida. Es dar testimonio de lo que yo
soy en Cristo Jesús. Las maldiciones generacionales pueden venir a través de nuestras palabras. Por eso hoy, cuando yo dije una palabra y yo tenía este trabajo para enseñarles a ustedes, yo dije, dijo Nico, ¿Y por qué se los digo? Porque si me pasó a usted, le pasó a mí, le ha pasado a usted también. Cuando el Señor nos dice que de todas las palabras que salen de nuestra boca, le tenemos que dar cuenta a Dios. Ay, muchas veces nosotros decimos, qué estúpido que eres. Ay, no, perdón, se me salió. Yo no te iba a decir estúpido. Ya lo dijo. ¿Y de dónde se le sale? De adentro. Sale porque lo tenemos dentro. Lo tenemos dentro. Entonces decía, ay, eso de estúpido no era en serio. Tranquilo. Ya lo dijo. Ya está hecho. Y la maldición se activa, especialmente cuando hay una jerarquía, hermanos, oiga esto. De arriba, que se lo dice al que está abajo. Mateo capítulo 12, y con este termino. 12, 36, 37 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, en el día del juicio. Señor, pero si te pedí perdón, sí, pero mi amorcito, vas a dar cuenta de esa palabra. Porque por tus palabras está ahí. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Les dejo este pasaje para que sueñen con él esta noche. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo peleo de rodillas.